En las profundidades de la naturaleza humana yace un deseo insaciable de explorar, de desafiar lo desconocido. Este impulso ancestral nos ha llevado a conquistar tierras lejanas, alcanzar otros planetas y sumergirnos en las profundidades de los océanos. En esta incesante búsqueda de descubrimiento, pocos relatos capturan tan vívidamente el espíritu aventurero como la historia de Isidoro Arias, un hombre cuya pasión por el mar lo llevó a emprender un viaje que se convertiría en un enigma perpetuo. El misterio tiene oscuras historias que claman ser contadas. Yo soy Paul, y esta es una de esas historias. Un andaluz de 49 años no era un hombre ordinario. Con una vida dedicada al mar, acumuló una vasta experiencia como piloto de aviones y patrón de barcos. Su amor por el océano era más que una simple afición, era una llamada que resonaba en lo más profundo de su ser. Isidoro soñaba con algo grande, dar la vuelta al mundo en solitario, a bordo de su pequeña embarcación, un velero Swan 44, bautizado con el nombre de Islero. La preparación para esta odisea fue exhaustiva. Isidoro pasó meses estudiando rutas marítimas, evaluando los puertos más seguros y analizando patrones de viento y corrientes. Sabía que enfrentaría desafíos inmensos, tormentas violentas, soledad implacable y los caprichos impredecibles del mar. Era inquebrantable. Quería unirse al panteón de los grandes exploradores marinos, aquellos cuyos nombres quedaron grabados en la historia. El 28 de octubre de 2001, el puerto de Benalmádena fue testigo de la partida de Isidoro. A bordo del Islero, con la brisa marina acariciando su rostro y el horizonte llamándolo, Isidoro se despidió de su tierra natal. El viaje que inició ese día estaba lleno de promesas y aventuras, un periplo que lo llevaría a través de mares vastos y desconocidos. Durante los primeros meses, Isidoro mantuvo un contacto regular con su familia y seguidores, gracias a un teléfono satelital y una página web. Compartía sus experiencias y desafíos. Las imágenes y relatos de su viaje cautivaron a muchos, inspirando a otros a soñar con sus propias aventuras. Pero, a medida que Isidoro se adentraba más en su viaje, el tono de sus comunicaciones comenzó a cambiar. Lo que había empezado como un relato de aventura y descubrimiento se fue transformando en algo más sombrío y misterioso. Isidoro, el hábil marinero, acostumbrado a la compañía solitaria de las olas y el viento, empezó a expresar preocupaciones inusuales, temores que iban más allá de los desafíos habituales del mar. El 22 de marzo de 2003, Isidoro informó que había pasado una noche luchando contra vientos fuertes y reparando el motor de su barco. Este tipo de contratiempos no eran raros en alta mar, pero había algo en su mensaje que causaba alarma. Isidoro mencionó la presencia de una ballena y su cría, un pormenor que, aunque pintoresco, parecía haberlo perturbado profundamente. La travesía de Isidoro Arias, que comenzó como un viaje lleno de esperanza y emoción, pronto se tiñó de misterio y desconcierto. Los mensajes que enviaba a través de su teléfono satelital y su página web empezaron a revelar un cambio notable en su estado de ánimo y percepción. La presencia de la ballena y su cría, lejos de ser un encuentro hermoso con la naturaleza, parecía haberse encadenado en Isidoro una profunda inquietud. A medida que se acercaba la fecha de su regreso, los mensajes de Isidoro se volvieron cada vez más alarmantes. En uno de estos, mencionó su temor a quedarse incomunicado, una preocupación comprensible para cualquier marinero en solitario. Sin embargo, lo que realmente desconcertaba era la forma en que expresaba sus temores. Había una urgencia, casi una desesperación en sus palabras, que no se alineaba con el experimentado marino que conocían su familia y amigos. El 25 de marzo de 2003, Isidoro envió lo que sería uno de sus últimos mensajes conocidos. Su ubicación, a unos 450 kilómetros de la isla de Santa Elena, fue precisamente registrada en su comunicación. Pero lo más inquietante fue el contenido de sus mensajes. Isidoro comenzó a hablar de criaturas que, según él, habían abordado su barco. Estas afirmaciones eran desconcertantes y completamente fuera de lo común para un hombre de su experiencia y juicio. Su familia, preocupada por estos extraños mensajes, empezó a temer por su salud mental. Mario Arias, su hijo, notó un cambio significativo en la voz de su padre durante sus conversaciones. Isidoro sonaba confuso, desorientado, y sus palabras carecían de la coherencia habitual. Estas comunicaciones alarmaron profundamente a sus seres queridos,
quienes comenzaron a cuestionar si algo más que los desafíos del mar estaba afectando a Isidoro. El misterio se profundizó cuando el hombre describió a las criaturas como seres antropomorfos de baja estatura. No había nada en los relatos de marineros o en los mitos marinos que pudiera explicar tales apariciones. La posibilidad de que Isidoro estuviera experimentando alucinaciones comenzó a tomar fuerza entre su familia y seguidores. Sin embargo, esta teoría no lograba explicar completamente la naturaleza y el pormenor de sus descripciones. La preocupación alcanzó su punto máximo cuando, tras una de sus últimas comunicaciones, Isidoro dejó de responder. Sus familiares, desesperados por obtener alguna noticia, recurrieron a la ayuda de Rafael del Castillo, coordinador de la Rueda de Navegantes. Se inició una búsqueda extensa, haciendo llamados por radio a los barcos cercanos y contactando a autoridades marítimas. Pero no había rastro del islero ni de Isidoro. El silencio de las ondas de radio y la ausencia de respuestas en internet y por teléfono solo añadían angustia a la situación. El mar, vasto y misterioso, parecía haberse tragado a Islero sin dejar rastro. La esperanza de encontrar a Isidoro con vida se desvanecía cada día que pasaba. Esto se convirtió en un asunto de gran preocupación, no solo para su familia y amigos, sino también para la comunidad marítima internacional. La búsqueda del islero, coordinada con una red de navegantes y autoridades marítimas, se extendió a través de vastas áreas del mar, abarcando desde la última ubicación conocida, cerca de la isla de Santa Elena, hasta regiones remotas del Atlántico. Día tras día, la esperanza de encontrar a Isidoro o alguna señal de su velero se desvanecía, pero el misterio se hizo más profundo con el paso del tiempo, alimentando especulaciones y teorías sobre su destino. La ausencia de pistas concretas dejó un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Sin embargo, 38 días después del último comunicado del hombre, un giro inesperado se presentó. El 2 de mayo de 2003, un pesquero francés, navegando en las proximidades del Golfo de Guinea, avistó una embarcación a la deriva. Al acercarse, la tripulación del pesquero reconoció el islero. El velero que había sido el hogar y refugio de Isidoro durante su travesía estaba abandonado, flotando silenciosamente como un espectro en las aguas. El hallazgo del islero sin su capitán generó una oleada de conmoción y tristeza. La familia de Isidoro, al recibir la noticia, se aferró a un hilo de esperanza, deseando que alguna pista a bordo pudiera arrojar luz sobre el destino de su ser querido. El velero fue remolcado al puerto de Abidjan, en Costa de Marfil, donde comenzó una meticulosa inspección. Lo que encontraron a bordo del islero solo añadió más misterio al caso. El velero estaba en un estado sorprendentemente ordenado. No había señales de lucha, violencia o daño significativo. La Zodiac auxiliar faltaba, pero el motor de la misma se encontraba todavía a bordo. La comida y el equipo estaban en perfecto estado, descartando la posibilidad de envenenamiento o falta de provisiones. Uno de los descubrimientos más impactantes fue el cuaderno de bitácora de Isidoro. La última entrada, escrita con una caligrafía que denotaba urgencia, decía: "Alguien está subiendo por el casco del barco". Esta misteriosa anotación dejaba muchas preguntas. ¿Quién o qué estaba subiendo por el casco? ¿Había abandonado Isidoro su barco en respuesta a esta percepción amenazante? Las teorías sobre el destino de Isidoro comenzaron a proliferar. Algunos sugerían que pudo haber sufrido una enfermedad mental o alucinaciones, posiblemente exacerbadas por la soledad y el estrés del viaje. Otros especulaban sobre encuentros con fenómenos marinos desconocidos o incluso seres no identificados. Sin embargo, ninguna teoría proporcionaba una explicación satisfactoria o concluyente. La desaparición de Isidoro Arias y el enigmático estado del islero se convirtieron en uno de los grandes misterios marítimos de la época. La ausencia de evidencia dejaba un amplio espacio para la especulación y el asombro. La historia del hombre se sumó a las leyendas del mar, historias de barcos fantasma y desapariciones inexplicables que han fascinado y desconcertado a la humanidad durante siglos. Más de 2 décadas después, el caso sigue abierto, un enigma sin resolver que continúa alimentando la imaginación y el debate entre expertos marítimos, entusiastas de misterios y el público en general. La historia de Isidoro se ha convertido en un símbolo de los innumerables secretos que guarda el mar, un recordatorio de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y conocimientos, aún
Existen fenómenos y sucesos más allá de nuestra comprensión. Lo cierto es que el caso de Isidoro plantea preguntas más profundas sobre la naturaleza humana y nuestra relación con el mundo natural. Su historia es un reflejo de la eterna lucha entre el deseo humano de explorar y conquistar lo desconocido y los límites impuestos por nuestras propias capacidades y el entorno en el que nos aventuramos. En su odisea, Isidoro se enfrentó no solo a los desafíos físicos del mar, sino también a los desafíos psicológicos y emocionales de la soledad y el aislamiento. Esto nos invita a reflexionar sobre los límites de nuestro conocimiento y comprensión del mundo. Nos recuerda que a pesar de nuestros esfuerzos por dominar y entender nuestro entorno, hay fuerzas y misterios que siguen escapando a nuestro control y comprensión. La historia de Isidoro es un testimonio de la indomable curiosidad humana y un recordatorio de que, en la búsqueda de respuestas, a veces nos encontramos con preguntas aún más profundas. Espero te haya agradado esta oscura historia. Si fue así, considera suscribirte al canal y darle like al video. Que tengas una buena noche.